si lo encontramos vivo, si lo vemos y está vivo, no lo sacaremos de allí. Pensamos que no es una buena cosa y lo estudiaremos allí. Podemos estudiarlos allí. Si lo encontramos, tenemos la posibilidad de llevar allí todo un laboratorio portable que puede analizar todo allí, hasta hacer radios y todo, y no hay problema. Si es un cadáver o son huesos, si encontramos otra cosa, eso sí lo podemos traer, pero si está vivo, no. Buenas noches, amigos. Si lo encontramos vivo. La voz que acabáis de escuchar, la voz que retumba en un eco del tiempo, es la de Jordi Magraner, zoólogo español, explorador, aventurero, científico. Esto hay que dejarlo muy claro desde el principio. Buscaba eso, un animal vivo, un animal, o más bien un homínido. Precisando aún más, un eslabón perdido. Algunos en los mitos, o no tanto, lo siguen llamando, en diferentes continentes, Yeti. Aunque Jordi Magraner era distinto a los muchos buscadores que ha habido de esta especie de milagro legendario. Jordi, valenciano de nacimiento, educado e instruido en los mejores templos del conocimiento científico, por ejemplo los museos principales de antropología de París. Algo le tuvo que ocurrir, algo le tuvo que pasar para dejarlo todo, una vida cómoda, seguramente una progresión y una aceptación por parte de sus colegas, e irse a uno de los lugares más agrestes del mundo. Un lugar que decían y dicen aún tiene zonas por pisar, fauna desconocida. Él aseguró a algunos colegas que están con nosotros esta noche en esta historia impresionante, que llegó a escuchar y a grabar los sonidos, los alaridos de ese yeti de Pakistán, de ese hombre prehistórico, según él, perdido en el umbral del tiempo. Allí lo llamaban, y lo siguen llamando, Barmanú. Es muy especial hacer este programa esta noche con todos vosotros. Hay muchas sorpresas a lo largo de toda la noche y lo vais a ir entendiendo. Una que tiene que ver con la radio clásica y que nos emociona, pero para eso hace falta esperar un poquito y hacerlo con esta historia de investigación. ¿Por qué sacamos de nuevo un caso como el de Jordi Magraner? Pues porque este hombre que habéis escuchado fue degollado vilmente, fue asesinado de una forma abyecta, él y su ayudante de tan solo 12 años. En su casa se llevaron el ordenador, dentro de él apuntes, historias, documentos. Algunos se han recuperado, dibujos que impresionan, dibujos de un ser que parece humano, envuelto en pelo, de gran tamaño, corpulento, el Barmanú. Y a uno le parece muy triste que un investigador científico que se obsesiona y se enamora de una historia, que cree en lo que otros simplemente ven mitos absurdos y dedica su vida a ello, pierda la existencia de esta manera. Un crimen abyecto que además, y yo me he enterado hace poco, no ha tenido esclarecimiento, no ha tenido culpables, no ha tenido justicia. Quizá porque era español, no lo conocemos tanto. Si hubiese sido un ciudadano de Estados Unidos, lógicamente en su país hubieran hecho auténticos homenajes, hubieran incluso editado libros en torno a la aventura increíble de este hombre que, buscando al Barmanú, sacando moldes de sus huellas gigantescas, de sus huellas humanizadas, y como digo, incluso escuchando su bramido, su lenguaje remoto y extraño en la noche, hubiera habido, como digo, un reconocimiento completo. Sería un héroe, hoy olvido. Pero lo rescatamos, ¿por qué? Porque precisamente hoy y no otro día, nos llega un documento asombroso que tengo en la mano. Un documento oficial, un documento que luego vamos a leer y os vais a sorprender. Fechado un 10 de diciembre de 1959. Más o menos, el marchamo, el sello de las investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica en una zona de Nepal. Investigaciones científicas, secretas hasta hoy, en busca de una realidad. Así se argumenta, así se dice. Una realidad que teclean con 4 letras, en mayúscula, a máquina, Y-E-T-I, Yeti. Pues lo que esperamos encontrar es un homínido. Hemos llevado ya 2 investigaciones y los resultados muestran que son realmente homínidos.
y que no corresponde nada a esto de Yeti, que por ejemplo es un mono, si existe es un mono, y ahí es totalmente diferente, son reliquias de poblaciones, digamos, de hombres históricos que existen aún en esas regiones. Por el momento nada más que tenemos un reflejo de la organización social, pero pienso que viven aún por grupos familiares. Podemos encontrar uno y varios. 1:36. Esto es Milenio 3, con todo el equipo, con Noel Calero en las músicas tan especiales que en fin, casi nos hacen estar en esa zona de Chitral, en Pakistán, la música de Dead Can Dance. Y para este equipo es un honor y un orgullo, y ahondaremos seguro en futuros programas, porque es una historia que hay que, si no esclarecer, sí poner en su sitio. Yo he tenido en mis manos, gracias a la labor de Carlos Largo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que se ha implicado en esta historia a tope. He tenido unos dibujos que ponen los pelos de punta, porque son los dibujos de un científico, mapas, prospecciones, análisis, gráficas, y el fondo de todo esto es lo que siempre desde niños hemos visto casi como un mito, ¿no? El hombre salvaje, el hombre perdido, el eslabón que quizá explique la evolución humana o no, el Yeti, el Barmanú, el Uoi, da igual el nombre. Lo impresionante de verdad es en esta mesa, en penumbra, donde se encuentra también, por supuesto, Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Que, por cierto, trae documentos de Estados Unidos de una filmación clásica con novedades, lo va a contar. Y, por supuesto, donde está Carmen. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Casi repasando todo este material que hoy ha recibido, este documento oficial, que yo creo que es asombroso. Ahora veremos vías de contacto, pero antes, por favor, quiero saludar especialmente a José Valcárcel, todo un explorador, un auténtico aventurero, ha recorrido decenas y decenas de países, pero tuvo la suerte y la fortuna de ser compañero de Jordi Magraner. Yo, cuando empezábamos Milenio 3, en el año 2002, este programa, fue uno de los primeros temas que tocamos. La extraña muerte de un zoólogo español, valiente, que se atrevía a ir más allá. Yo, de verdad, luego me topé con mucho silencio, casi un tabú, casi no se podía hablar de esto. Por eso te agradezco, José, buenas noches. Buenas noches. Tu valentía por estar aquí. Imagino que te siguen, no sé, pasando cosas, sigues sintiendo cosas cuando escuchas la voz no tan pura de Jordi Magraner, tu amigo, compañero de expediciones en ocasiones. Y es que tú mismo, y esto a mí de verdad me pone la carne de gallina, es que tú mismo ibas con esos dibujos, con esas plantillas, investigando y entrevistando a la gente de la zona de Chitral en Pakistán. Tú hiciste trabajo de campo para saber si este Barmanú era una realidad, ¿no? Y te acuerdas, imagino ahora, con claridad. Sí, efectivamente. Tuve la suerte de conocer a Jordi en los Valles Calás, ahí en Bumburés concretamente. Y bueno, en el transcurso del día que pasamos por allí me habló de que él iba a ir a ver a alguien porque tenía que hacerle una entrevista. Me contó un poco el tema de Barmanú y lógicamente pues me entusiasmó, ¿no? ¿Tú no conocías la historia antes de conocer a Jordi? No conocía a nadie. O sea, él fue el que te abrió la puerta a este mundo asombroso, ¿no? Efectivamente. Yo llevaba como un mes en Pakistán, un mes y medio, y bueno, cuando me contó esto, me fui con él, ¿no? Nos fuimos para allá y entrevistamos a un señor, y bueno, nos contaba lo que él había visto hacía 40 o 50 años, o sea, lo había visto hacía tiempo. Y la verdad es que era fascinante, porque luego fuimos a más entrevistas y prácticamente todo el mundo contaba lo mismo, todo el mundo decía lo mismo, y no era gente cercana, eran gente que estaba muy separados unos de otros. Oye, José, además es que lo cuentas de una forma muy clara, muy auténtica, y te lo agradecerá toda la audiencia que hoy miles de personas en España y en el resto del mundo por internet, en América, estarán muy interesados, porque en muchas partes del planeta, ¿verdad?, hay mito del hombre salvaje, de esta criatura, pero pocas veces hemos tenido un científico español y un explorador español que han trabajado, que han estado interesados en esto. ¿Cómo era, si nos puedes contar brevemente, como haciendo un retrato para que todos los amigos lo escuchen ahora mismo, cómo os contaban qué era y cómo os dibujaban el Barmanú? Bueno, yo asistí a varias entrevistas, ¿no? Entonces, la mayoría lo describían como una especie de persona más alta, muy de miembros alargados, cubierto de pelo. No tenía cuello, emitía gruñidos, le han llegado a ver incluso a un ser mayor como cojeando y apoyándose en un bastón. Totalmente humanizados, no estamos hablando de, andaba de animales, ¿no? No, andaba a 2 pies, andaba erecto y bueno, todos coincidían en lo mismo, ¿no? Hay detalles, por ejemplo, una vez había un pastor que estaba en su refugio, porque claro, esta gente pues se queda por las noches por la montaña, viven a 3.000, 4.000 metros,
Entonces está en su refugio con una pequeña lumbre, durmiendo, se despierta y en un pollete que había allí vio a como dos personas que estaban ahí sentados sin moverse. Entonces se sobresaltó porque claro, a 3.000 metros no esperas a nadie. Sacó un cuchillo que llevaba al cinturón, les increpó, les amenazó y de repente se levantaron. No eran personas, no iban vestidos, los describía como miembros alargados, en fin, lo mismo que siempre. Se marcharon por la puerta y se metieron en la tormenta y no les vio más. O sea, no eran agresivos, por lo visto, no se defendían, no atacaban. O sea, era como un ser tranquilo. Tú imagino, José Valcárcel, un hombre que se puede decir, ¿no?, que ha dado prácticamente la vuelta al mundo, que yo, por lo poco que le conozco, sé que es un hombre de pura cepa que se viste por los pies y con poco miedo, pero claro, estar escuchando estas historias, con este científico a tu lado investigando y dibujando, puedes llegar a pensar de inmediato que eso que parece un mito y una leyenda, de pronto está allí, en una zona que además es muy especial, ¿verdad, José? No es cualquier zona, es el sitio más remoto que un explorador puede imaginar. La verdad es que no, porque incluso Chitral y el valle de Dros y todavía son conocidos, pero nos íbamos a otros valles ya bastante más recónditos. Y, por ejemplo, donde más avistamientos de Barmanú ha habido es en el valle de Sisicú, que era donde vivíamos. Vivíamos a casi 3.000 y pico metros en una cuadra. Y esta gente tenía allí de todo, o sea, tenían material de grabación, de vídeo, de sonido, tenían esquís, parapentes, o sea, estaba bien preparado, la investigación era serio. La expedición, claro, quería atrapar vivo o muerto a esa figura. Efectivamente, sobre todo vivo, lógicamente. Entonces, todos los días hacíamos exploraciones hacia diversas zonas, porque claro, allí estabas a lo que estabas. Y bueno, íbamos con armas, con pistolas de dardos, por si acaso. Y a mí yo hablaba con Jordi mucho, ¿no? Y bueno, me contaba que tenía, pues lo que has dicho tú hace un momento, que tenía un equipo especial, de tal manera que si había un avistamiento y lo cogíamos vivo, pues bueno, con un escáner volaban hasta allí para examinarlo. No tenía ninguna intención de sacar, si se encontraba algo, de sacarlo de allí, ni de organizar una caza, ni un safari, ni nada de eso. Pero lo tenía, y claro, yo le planteaba cosas, al principio yo también era un poco reticente. Lógico. Pero todo lo que me decía me lo rebatía, y además con un interés científico. Él era muy bueno en su campo. Entonces, claro, yo le creía y me daba argumentos como para ello. Y su investigación era muy seria. Yo creo que tenemos una ocasión, como digo, ¿no?, espeluznante en el buen sentido. Primero, de saber qué pasó con Jordi. Segundo, de que no se le olvide. Porque yo sé que en torno a toda esta historia, como digo, es una especie de tabú, de silencio tremendo. Lo va a contar nuestro compañero Carlos Largo, que ha indagado periodísticamente. Pero claro, la fuerza de este micrófono, la fuerza de la cadena SER, que llega donde nadie llega, seguro que va a hacer que se remuevan cosas. Y nuestra principal intención esta noche, que no quepa la menor duda, es recordar a un hombre que no tiene por qué ser olvidado. Recordar a un hombre que fue degollado dentro de su casa. Y muchos se preguntan, ¿acaso descubrió demasiado? ¿Se acercó a la verdad imposible del Barmanú? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Una y 45 minutos. Esta noche es muy especial. Muy especial. Porque nos da la impresión de estar rescatando algo, y como nada es casual, acabo de llegar el documento. Es increíble que coincida un poco en el tiempo de esta investigación. Rápidamente, vías de contacto, porque además quiero daros las gracias por la increíble participación. Sabemos que la temporada es diferente, sabíamos que íbamos a contar con vuestro apoyo, pero no imaginábamos tanto apoyo, y de verdad que estamos encantados. Hay una encuesta, hoy se eliminarán 2 temas, lo explica ahora mismo todo mucho mejor Carmen, y otra encuesta. Vamos a hacer las encuestas del siglo XXI para debatir en Cuarto Milenio, y podéis votar ya en ikerjimenez.com. Todos los datos y vías de contacto, Carmen. Pues sí, que en esa página www.ikerjimenez.com pueden votar en nuestra encuesta, el debate de la semana. Ya saben
que hemos puesto algunos temas de lo que ha sido las mayores noticias del tema de misterio en el 2011, tormentas solares, cometa Elenin, Wikileaks, extrañas muertes de animales, las nuevas caras de Belmez o los extraños sonidos de la Tierra. Los que se queden en último lugar hoy, después de las votaciones de nuestros oyentes, serán eliminados. ¿Cuáles son los últimos ahora mismo? Los últimos ahora mismo son extrañas muertes de animales y las nuevas caras de Belmez. Vale, pues hoy, a las 3 de la madrugada en concreto, se eliminan 2 de esa encuesta y se puede volver a votar. Y luego están las encuestas de Cuarto Milenio. Y luego está la encuesta de Cuarto Milenio, que es muy simple la pregunta. ¿Crees en los fantasmas? ¿Hay que votar sí o no? Vamos a ver dentro de unas semanas cuáles son los resultados y los daremos a través del programa Cuarto Milenio. Vías de contacto. Nuestras vías de contacto de siempre, milenio3 con número @cadenaser.com, la web de la cadena SER, donde podéis dejar vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios, y vamos subiéndolos segundo a segundo, y también las cuentas de Twitter y de Facebook en La Nave del Misterio. Como siempre, sorteamos cine de terror aquí en Milenio 3. Más cosas. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era Jordi Magraner? Nos lo ha contado otro Jordi Serra, biólogo de la Universidad de Barcelona, hombre que coincidió y que estuvo a punto de ir a alguna de las expediciones que al final acabaron truncadas. Lo cuenta de tal forma, es tan gráfico, que tenemos ya con esto seguro el mapa de la persona, del auténtico aventurero, si se me permite, del auténtico genuino Indiana Jones, el científico que de alguna forma va mucho más allá y se deja la vida en ello. Jordi Magraner era una persona muy inquieta, entusiasta, y tenaz, yo diría, en las cosas que él creía. Entonces, había ido ya varias veces a Pakistán y era un entusiasta del país y de las zonas donde él estaba estudiando. Y él creía profundamente pues en el hallazgo de estos animales y que, bueno, tenía que probarlo. Dice, Jordi, yo no me vuelvo hasta que no lo compruebe del todo. A mí me contó sobre todo lo de las pisadas, que había visto huellas y que había visto indicios, sin precisar mucho. Lo de las pisadas o de las huellas, sí. Vamos a ver, él era muy consciente del peligro y me lo había repetido muchas veces. Incluso pues me comentaba de que tendríamos que aprender a disparar un fusil para nuestra protección y que era importante tener el fusil mientras dormías al lado por si acaso. Por lo tanto, era consciente de todo peligro. Lo que pasa es que su ilusión para hallar pues este animal era muy grande y como he dicho antes, era una persona muy tenaz, con mucha ilusión y persistente. Por lo tanto, para encontrarlo bien, él sabía, por ejemplo, que eran grupos radicales que realmente eran peligrosísimos y que, en fin, bueno, se tenía que ir con mucho cuidado. Los fusiles, José Valcárcel, que nos acompaña, compañero de expediciones en ocasiones en busca de este imposible, de esta maravilla, en esa zona remota de Pakistán, los fusiles como compañeros permanentes, no solo por el Barmanú, me imagino, sino por una situación delicada. Sí, bueno, esa zona es complicada y allí, pues, por cualquier cosa te pueden matar, así de claro. O sea, no te van a robar ni nada de eso, pero por cualquier cosa sí te matan. Entonces, bueno, pues nosotros también cuando estábamos allí, llevábamos uno, pues, sobre todo era por animales, porque por donde hacíamos las expediciones allí no había nadie. Nadie. ¿Cómo sería el paisaje, José, si podemos casi dibujarlo, ¿no? Porque habrá personas, ¿cómo serán las alturas? Se está imaginando uno, no sé si montañas con nieve, desiertos, ¿cómo es esa zona? Pues es una zona muy, muy, muy montañosa, son valles muy grandes, normalmente mucho árbol al principio, luego se acaban los árboles, hay nieve y nada más que nieve. Eso incluso en verano. Entonces la zona es complicada de moverse y de patear y de investigar. Hay muchos especialistas, José, que hablan de la posibilidad de que todos estos mitos tengan que ver con animales. Por ejemplo, un oso, un leopardo de las nieves. Yo creo que tú, y conociendo a Jordi, que era zoólogo, es importante descartar esto, o remarcar esto, mejor dicho, ¿te dio la impresión de que toda esa gente veía algo que no tenía nada que ver con un animal? Bueno, por cómo lo describían, podía verse perfectamente un mono, igual, que no fuera... Siempre caminando bípedo, o sea, en dos patas. Efectivamente. Entonces podía ser un mono, podía ser cualquier cosa, pero
Claro, caminaba a 2 patas, se movía, emitía sonidos guturales, no hablaba, había ciertas, no sé cómo decirlo, o sea, por lo que Jordi, que era una persona muy preparada, él había estudiado neandertales en París y todo eso, entonces él me hablaba a mí, yo cuento lo que él me hablaba y lo que me acuerdo de entonces, vaya. Entonces, él había investigado que en los neandertales, por ejemplo, los agujeros de inserción de debajo de la mandíbula eran más gruesos. Eso pues implicaba que probablemente tendría músculos más grandes, de ahí relacionado un poco la papada de la que todo el mundo hablaba. Por otra parte, al no hablar estos homínidos reliquias que él buscaba, al no hablar también él había observado que los agujeros por los que pasa el riego al cerebro eran muy pequeños en los neandertales también. Entonces también se correspondía científicamente, por lo menos por lo que él decía, con la posibilidad de que el Bar-Manú fuera ese eslabón perdido, que fuera precisamente algo entre los neandertales y nosotros. Entonces, claro, él me contaba de que si eso se descubría, se iban por tierra muchas teorías evolucionistas y religiosas y de todo tipo. Una cuestión de máxima prioridad, ¿no? Entonces, pero es que además, es curioso, y luego lo vamos a ver, ha habido hallazgos, curiosos hallazgos de especies nuevas. Os acordaréis de ese dedo y dientes en Denisova, que hablaban de otra criatura que no era ni neandertal ni homo sapiens. O sea que Jordi iba convencido de que un eslabón perdido que explicaría muchas cosas y derrumbaría otras estaba a punto de descubrirlo. Lo tenía, es que en los planos que hemos podido ver lo tenía perimetrado prácticamente la zona, y hablaba, esto es importante, José, de una comunidad, no solo de un elemento o dos, de comunidades. Claro, es que es lógico, es que si existían Bar-Manús tenía que haber o una comunidad o por lo menos individuos macho y hembra, aunque no fueran en comunidad. Entonces, claro, eso es lógico, tiene que haberlo. ¿Por qué no se ha encontrado? Pues lo que hemos dicho antes, son miles de kilómetros de Himalayas, imposibles de escanear, imposibles de mirar en cada recoveco, en cada cuevecita, en cada bulto que ves en el terreno. Hay historias que nos va a contar José, incluso de Bar-Manú, que le contaron a él, llegando, interactuando con la gente, apareciéndose a niños, una historia fabulosa. Rápidamente, Carmen, vamos a ver si podemos resumirlo antes de que nos aproxime un poco más a la biografía, Carlos, sobre Jordi. Última hora, ¿qué ha pasado? Porque es una coincidencia asombrosa. Pues sí, se han encontrado en esta semana en los archivos federales de Estados Unidos algunos documentos que hacen referencia a la búsqueda por parte de expediciones estadounidenses del Yeti. Además, incluso tenemos, aquí está, el documento donde se dice que hay 3 reglas a seguir para esas búsquedas. La primera, que era comprar un permiso o pedir un permiso. La segunda, que tenían que fotografiar o capturar con vida al Yeti. Y cualquier noticia que probara la existencia del Yeti, que tenía que ser aprobada por el gobierno de Nepal cuando se diera a conocer el hallazgo. La firma el embajador, esta especie de desclasificación de información de copia. Además es durante la administración Eisenhower cuando en el año 59 se emite este documento. Dicen que hay varias expediciones que han probado a encontrar el Yeti. Por el momento, en el documento que tenemos encima de la mesa, no hay ninguna prueba de que se haya hallado ni nada, pero sí que es cierto que esto vendría a verificar que Estados Unidos estuvo detrás de buscar algo en lo que había muchos testigos, Iker, porque además, fíjate, hay frases como: no hay que matar al Yeti salvo que sea en caso de emergencia o que surja una autodefensa. Eso es lo que dicen. Embajada Nueva Delhi, despacho 1475, 22 de junio año 59. Firmado por Ernest Fix, que es la persona, el embajador, que lleva a cabo estos documentos y que los da a conocer. El documento 031-009C/11-3059. En palabras destacadas, documento oficial, cable, digamos, diplomático de embajadas, Yeti. Pero podríamos saber algo más de Jordi Magraner para que nos hagamos una idea, Carlos, de que no estamos hablando de, oye, yo soy un soñador, yo soy un loco, seguro, yo soy un ignorante, pero es que hay científicos en este aspecto que no tienen por qué ir en esas características que a veces se nos otorga un poco a los que tenemos poesía por el misterio. No, Jordi era un científico. Y ante todo tenía un currículum
muy extenso. Él, como decías, era zoólogo, se especializó en zoología y luego posteriormente incluso en la Sorbona se especializó y fue diplomado incluso en estudios prehistóricos y paleontológicos, con lo cual tenemos aquí una persona que tenía muchas vertientes: zoología, antropología y paleontología. O sea, un conocimiento brutal para aproximarse a este misterio. Incluso llegó más lejos, porque desde el principio, en los años 80, se llegó a vincular a centros de estudios ornitológicos, trabajó también para el ministerio, y luego, quizá a partir de ahí, se vinculó al Museo de Historia Natural de París, donde conocería a un montón de científicos, colaboradores que le darían pie a esas expediciones, a esos viajes, y conoció a personas que bueno, José nos lo puede decir porque incluso los conoció él en persona, a Yannick y a Eric Long, sí, que yo creo que fueron dos de las personas más importantes en los trabajos de ¿Qué pasó? ¿Que le transmitieron el amor por la búsqueda de este ser? Ellos estaban igual, ellos estaban allí por lo mismo. Ellos estaban allí por lo mismo. Ellos sí, uno era profesor, me parece, y el otro era fotógrafo, Yannick y Eric. Y era con los que hacíamos las expediciones, era con los que íbamos a buscar los pasos y luego hacer las entrevistas. José, ¿cómo no has hecho un libro de esto? Es que me parece increíble. Bueno, estoy en ello. es que vamos, me parece asombroso. O sea, expediciones con científicos en esa parte del mundo, con todo en contra, me imagino, y toda la gente muy entusiasta, como si fuese gente distinta, como picada por un virus diferente. Sí. El Barmanú les había hipnotizado de alguna forma. Sí, lo creían importante, y la verdad es que, bueno, para ellos lo es, evidentemente, ¿no? En sus estudios, imagínate, para Jordi, encontrar un eslabón perdido. O sea, sería a partir de Jordi y después de Jordi. Entonces, bueno, supongo que para él profesionalmente era muy importante. Claro, llegamos a ese día del año 2002, no sé qué podemos saber. Vamos a escuchar unas voces. Tú has ido entrevistando, Carlos, a un montón de colegas, de amigos, de un nivel... Sebastián Álvaro, al filo de lo imposible, el zoólogo Fernando González Siches, periodistas que han estado muy cerca de la noticia, amigos que no saben cómo explicarse qué es lo que pasó. Les escuchamos un poco para saber qué pasó ese día fatídico. Él ya en abril del año 2001 hay una carta que él escribe a la policía local de Chitral, el distrito donde él vive, en el que empieza a relatarles una serie de amenazas que hay contra su persona, de bulos sobre su labor allí. Le acusan de cristianizar la zona. Aquí entró a robar el propio sirviente, en este caso, si es que realmente fue sirviente, o si no alguien de fuera, o juntos colaborando varios. Eso nunca, a mí no me quedó muy claro, y lo mataron. Todo apunta a los talibanes, pero desde luego no es al robo, porque no desaparecieron prácticamente nada de valor de la casa de Jordi. Pero yo creo que sí que puede haber sido también un tema personal, que vete a saber de dónde sale y por qué causa se producen. Y eso es, en estos sitios es muy difícil, es sumamente complejo. En Chitral puedes morir de cualquier cosa y desde luego tu muerte no se sabrá seguramente, o se ocultará durante muchísimo tiempo. Frases muy contundentes de algunos buenos amigos como Sebas Álvaro, que ha recorrido esa zona y que dice que puede pasarte de todo. Es como una expedición esta noche, y podéis enviarnos vuestras preguntas incluso para José Valcárcel, por si os viene algo a la mente, ¿no? Es una historia tan maravillosa y tan triste al mismo tiempo. ¿Qué le pasó aquella noche a Jordi Magraner? ¿Por qué le quitaron el ordenador? ¿Era un simple robo? ¿O por qué había indicios de que igual interesaba otra cosa? Vamos a intentar descubrirlo en la siguiente media hora, pero ahora, como siempre, muy atentos, llegan las noticias a las 2 en punto, en la cadena SER. Empezamos el informativo de esta semana con una posible explicación para las experiencias cercanas a la muerte. Según científicos de las universidades de Cambridge y Edimburgo, las personas que se ven flotando sobre su propio cuerpo, lo que en realidad sufren es una parálisis del sueño. Para explicar la revisión de la propia vida tras sufrir un accidente, recurren a una hormona del estrés que se libera sin control durante el trauma. También tienen explicación para el famoso túnel de luz por el que pasan las personas que viven una ASM. Esa luminosidad se observa porque el flujo sanguíneo y el oxígeno dejan de circular por uno de los ojos. ¿Y cómo explican la espera de los familiares al final de ese túnel? Por el momento, no hay respuesta.
Y hablando de muerte, hace unos días fallecía Charles Hickson a los 80 años de edad en Ocean Spring. Este hombre se dio a conocer en la década de los 70 porque mientras pescaba en el río Pascagoula observó un objeto volante que a los pocos segundos le introducía junto a un compañero en la nave. Hickson fue sometido a interrogatorios mientras estaba conectado a un detector de mentiras, fue hipnotizado en varias ocasiones y jamás cambió el testimonio de su abducción. Así rememoraba Hickson el encuentro. Sí, me ha terminado afectando porque está alterando toda mi vida. Nunca me había preguntado sobre la existencia de vida en otros mundos. Nunca lo había pensado. Pero ahora no tengo duda de que al menos en algún mundo puede haber algún tipo de vida. Por supuesto, durante meses no he podido dormir ni comer. Estaba en mi mente todo el tiempo. Pero ahora los miedos ya han pasado. Y miramos al espacio porque los astrónomos del Observatorio Europeo del Sur han descubierto, gracias al telescopio HARPS del desierto chileno de Atacama, un planeta en el que podría haber vida. Los seres que lo habitasen tendrían que soportar temperaturas de entre 30 y 50 grados y una humedad muy alta, pero según los expertos tiene unas características muy parecidas a la Tierra. El HD 85512b se encuentra a unos 36 años luz y tiene 10 veces la masa de nuestro planeta. Y del cielo al subsuelo, nos vamos hasta el yacimiento de Calvero de la Higuera, donde se han encontrado los restos del primer niño neandertal de Madrid. Se trata de 4 dientes de una niña de unos 2 años que vivió hace 40.000 años en Pinilla del Valle. Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Pinilla, nos habla del hallazgo. Que tiene entre 2 años y medio y 3 años. Y, por ejemplo, sabemos que la niña todavía no había sido destetada o estaba siendo destetada en ese momento. Pero la realidad es que apenas había comido nada mínimamente sólido, porque la dentición, por ejemplo, pues está prácticamente sin ningún desgaste. Junto a la pequeña, a la que han llamado Lozoya, también se han encontrado restos de rinoceronte de la estepa, herramientas fabricadas en piedra y huesos de Uro, el antepasado del toro. Pero el experto además nos revela un dato inédito. Fue enterrada. Es el primer caso de un descubrimiento de esta naturaleza en nuestro país. Es un descubrimiento que aparece en excavación. Y aquí pues han aparecido los 4 restos mentales, porque son 4, 2 incisivos, un canino y un molar, han aparecido en excavación. Pero yo creo que todavía es más relevante el hecho de que parece que son fruto de una deposición intencional, y eso implica que hay una inhumación por parte, evidentemente, de sus parientes. Los manuscritos del Mar Muerto vuelven a revelar datos. Una nueva investigación ha dado luz a un extraño documento babilónico que, según los expertos, fue el precursor del calendario hebreo. Se trata de uno de los 972 textos hallados en las cuevas de Qumran y contiene predicciones basadas en ciertos aspectos de la posición relativa de la Luna. Lo que más ha fascinado a los expertos es que este calendario aún se puede usar para encontrar la posición de la Luna en el zodiaco, para una fecha determinada en el hebreo, un cálculo que no se puede conseguir con ningún otro documento del mundo. Y para acabar, un adelanto del reportaje que están elaborando nuestros compañeros sobre Los Hijos del Diablo, un documental en el que se muestran las torturas y los sacrificios a los que son sometidos los albinos en África. John Sistiaga ha vivido en sus propias carnes el horror del muti. Entraron en la choza, la degollaron, pusieron un cazo, una cazuela, me dijeron, en su cuello para recoger el agua que emanaba, ¿no? que brotaba de su cuello mientras se le iba la vida. Esa sangre en caliente, estos 3 tipos se la bebieron, diciendo además, bebámonos su sangre porque de esta manera no nos van a coger nunca, ¿no? Esto ha sido todo en las noticias del misterio de Milenio 3. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Dos y 5 minutos. Toda la información, la que nadie da, eso, en 5 minutos llenos de noticias. Algunas de verdad que yo no sé si calibramos en su importancia, que quizá tengan que ver con lo que estamos contando. En Madrid, hace 40.000 años, una niña neandertal. Bueno,
pasa desapercibida más o menos, y resulta que parece, dicen los especialistas científicos, que estaba enterrada. Y esto, claro, también, como decía antes nuestro invitado, es un antes y un después. Si hace 40.000 años se enterraba, es que se creía en el enterramiento y en el más allá. Eso es otro tremendo pelotazo. ¿Seguimos persiguiendo un imposible o no? Porque, como nos decía José Valcárcel, nuestro invitado hoy, él llegó a creer profundamente en lo que estaba viviendo. Era tal el entusiasmo de los exploradores, eran tales los testimonios. José, ¿por qué no nos cuentas, como caso tipo, ¿no? Llegasteis a vivir historias, a escuchar historias de Barmanú, este yeti del Pakistán, interactuando con niños. Sí, y esto no fue solo un pastor que lo viera y nos lo contara. O sea, esto hubo miles de personas que se dedicaron a buscarlos. O sea, al parecer había 3 chavalines a las afueras del pueblo jugando. Uno tendría pues 1 año, año y pico, otro 2 y otro pues tendría 6. Y de repente del bosque cercano salió algo que iba hacia ellos. Los 2 mayores se marcharon al verlos, se asustaron y se fueron. El pequeñín se quedó allí. Entonces, este algo que salió, este Barmanú, llegó a donde el niño, le empujó, lo tiró al suelo, lo cogió así en su regazo, se lo llevó debajo del brazo y se metió para el bosque otra vez. O sea, desapareció. Al día siguiente se juntaron miles de personas para buscarle porque, claro, había que buscar al chaval. Y durante 4 o 5 días lo estuvieron buscando hasta que apareció, pero apareció muerto porque se había despeñado. No porque le hubieran matado ni nada, simplemente la criatura se caería y ya está. Entonces los chavalines describían a ese Barmanú, pues una vez más, con un cuello muy gordo, con unas bolsas sin pelo que le salían del pecho, con botas de pelo, que allí por esa zona no existen botas de pelo, y en fin, se supone que, bueno, que era una hembra y que habría perdido su cría y bueno, decidió adoptar lo más parecido que encontró por allí. Creo que toda la audiencia ahora mismo tiene que estar tan impresionada como todos nosotros, ¿no? Aproximándonos a un misterio que siempre ha estado entre la criptozoología y la zoología. Pero pocos científicos, con un nivel como el de Jordi Magraner, se atrevieron a dar el paso de verdad. Algo les pasó, se obsesionaron en el buen sentido, y eso es tremendo, pero les acabó costando la vida. Después de las investigaciones con nuestro invitado, con José Valcárcel, resulta que 7, 8 años después, él seguía allí, en una zona peligrosa, en una zona violenta en ocasiones, y él seguía allí. El Barmanú de alguna forma le llamaba. Te llegó a contar, José, ¿qué es lo que más le impresionó a él, a Jordi? ¿Qué elemento? Se habla de huellas impresionantes o diferentes y de los sonidos, que esto me deja alucinado. Sí, ¿Qué te contó? Él tenía grabados sonidos, unos sonidos que no se correspondían con ninguno de los animales de la zona. O sea, él llevaba ya años en esa zona, es zoólogo, y se conocía a todos los animales que hay, que tampoco son muchos. Entonces no se correspondía con nada y tenía sonidos, pues como él decía, guturales, como hechos por una garganta en desarrollo, muy profundos. Entonces eso se corresponde con las descripciones de que no tenían cuello, de que tenían algo colgando de la barbilla. Entonces eso lo tenía grabado, y tenía también huellas que había recogido en alguno de los neveros así de estos que hay entre montañas, la parte del medio que se queda con nieve. Tenía huellas de algo bípedo en barro y en nieve. La vieron, hicieron un molde y bueno, lo tenía. Lo que siempre hemos visto en los típicos exploradores del Yeti, pero un valenciano afincado después en Francia, Jordi Magraner. Y pasa algo en el 2002, como hemos visto algunos compañeros. Charlie, tú te pones a investigar en el ámbito de qué ha pasado con ese silencio, qué ha ocurrido. Reabrimos esta historia durante estos días y, como te pasa muchas veces, ¿no? Te encuentras con un muro que es al mismo tiempo inquietante. O sea, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué demonios pasa en torno a la muerte de un hombre que tenía que haber sido esclarecida? Lo primero que extraes, que a mí me deja blanco, es que no hubo justicia. Los asesinos no pagaron. No hubo 6 detenidos por entonces. Estuvieron la policía local de Chitral viendo quién de ellos podía ser el culpable, porque se había hablado de uno de los ayudantes colaboradores de Jordi que había desaparecido en las horas posteriores, pero sin embargo a día de hoy nadie de estos 6 detenidos ha pagado por la culpa del asesinato. Y una vez más, pues en este caso la familia todavía sigue sin saber qué es lo que ocurrió en este caso. Por ejemplo, Rosa Magraner, que es la hermana de Jordi,
o Andrés, que es el hermano de Jordi, no les gusta hablar tampoco, ¿no, Carlos? A día de hoy no hemos podido ponernos en contacto con él, ni con él ni con ella, ni con Rosa ni con Andrés. Hemos intentado por varias vías ponernos en contacto con ellos para saber su opinión, para que participaran de algún modo de este homenaje que estamos haciendo a su hermano, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Sí que me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de la SER, después de todo este seguimiento que he estado haciendo y que hemos estado entre todos los compañeros metiéndonos a fondo en la vida de Jordi, en los fantásticos trabajos que hizo, que bueno, por lo menos nos gustaría hablar con ellos, saber lo que opinan y sobre todo saber las sensaciones que me imagino que tendrán ahora mismo de tener a ese familiar muerto, e incluso que parte del material que él recopiló pues no haya podido salir a la luz. Dime algo más, Carlos, de ese material. Se habla de un robo. Todos los investigadores, zoólogos y colegas que has entrevistado descartan el robo porque sí, entran de noche y degüellan a él y a su ayudante de 12 años. Algo debe ocurrir. Bien, y una teoría muy de Santi Camacho, pero tremenda en esta historia, digna de una novela, que había descubierto algo, quizá algo definitivo. Es que se me pone la carne de gallina, o sea, es que dices, esto lo coge un Dan Brown de verdad, o sea, el explorador español había llegado demasiado lejos quizá en algún sentido. Nosotros hemos podido ver sus trabajos, sus croquis, sus trabajos de científico experimentadísimo y milimétrico. Bueno, pues le roban ese ordenador y gran parte del material que nunca volverá a aparecer. Quizás esas grabaciones, José, no volverán a aparecer. Ahora te pregunto sobre tu opinión, desde más o menos distancia, de qué pudo pasar aquella noche fatídica. Hay diferentes teorías, pero una que sobrevuela también es esa, ¿no? Que quizá sabía demasiado. A mí es que me ha llamado mucho la atención precisamente eso, que la versión oficial que dio la policía local a la familia, incluso a la embajada española, que fue la del robo, ni la propia familia, ni, bueno, en este caso la gente que ha colaborado, los especialistas que han colaborado con nosotros, descartan la teoría del robo, e incluso la teoría de que fuera algún conflicto de tipo religioso. Decían que incluso pues Jordi podía estar predicando el cristianismo. Jordi no creía en ninguna religión, era ateo, con lo cual eso queda totalmente descartado, incluso los familiares lo han dicho en varias entrevistas, y que era esa precisamente, y que varios periódicos los días posteriores recogen, que resulta llamativo. Por ejemplo, La Vanguardia menciona robo, religión, xenofobia o intereses ocultos. Comentan que Jordi pudo estar demasiado cerca de esas investigaciones de este animal real o ficticio, no se sabe, pero algo era lo que estaba persiguiendo Jordi, y que quizá pues hubo gente a la que no le interesaba que eso saliera a la luz una vez más y que por eso se deshicieran de él. Yo necesito lanzar la pregunta a nuestros amigos en Facebook, en Twitter, en la web, en cadenaser.com, de si creen posible la existencia de esta criatura. Porque claro, la desinformación para algunos será un cuento de viejas, para otros es una evidencia científica. Hay muchos científicos, no solo uno, que han dedicado su vida a esto. Pero también hay un muro de silencio, muy conspiranoico todo, la verdad. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otra noticia de última hora, que son unas conjunciones que pasan porque tienen que pasar. El compañero de la agencia EFE, en lo que sería la antigua Unión Soviética, en la zona de Rusia, claro, allí tienen el Almas. El Almas es como más terrible que el Yeti todavía en algún aspecto, ¿no? Y algunos piensan que es un neandertal. Bueno, pues lo que ha pasado esta semana lo cuenta directamente Juan Antonio Sanz. El Almas es un homínido que puede medir cerca de 2 metros. Se le ha visto en los bosques también del sur de Siberia, en las estribaciones del Altai. Por ejemplo, las autoridades de la región de Kemerovo, que está en el oeste de Siberia, han dicho ya que tienen planes para abrir un instituto sobre el Yeti, sobre el Almas, que es como se le conoce, la universidad estatal de esa región. Según el investigador Igor Burtsev, cerca de 30 científicos rusos están ya en estos momentos haciendo investigaciones sobre ese misterioso ser. ¿Qué le pudo pasar a Jordi? José, tú que lo trataste, lo conociste, viste sus trabajos, viste su meticulosidad, viste el ambiente. Pasan unos años y él aparece degollado. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que pudo pasar? Yo de la noticia me enteré por la prensa, y la verdad es que lo poco que leí me pareció como que no le tomaban a Jordi muy en serio.
le tomaban como el pirao que estaba buscando al Yeti. El eterno estigma, ¿no? O sea, Sí. era un supercientífico como pocos en su campo Sí. en España, No, y eso y por buscar al Yeti ya está desmarcado, Sí, ¿no? y le pasaba con toda la comunidad científica de toda Europa. Me contaba él a mí que no le tomaban en serio porque él era zoólogo y los demás pues sabían más que él. Entonces al final, a base de lucharlo, La pues eterna historia, ¿eh? se hizo un hueco ahí y ya parece que le respetaban y le apoyaban un poco más. Pero en principio, cuando yo lo conocí, me contaba que no caía bien a la comunidad científica. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero allí cualquier simple motivo te pueden matar. O sea, cualquier cosa, allí miras mal a una mujer y está el marido al lado, te puede matar, una foto que hayas hecho, algo que le caiga mal y te matan. O sea, igual que hay gente muy buena, muy hospitalaria y son guerreros, son muy valientes de toda la vida, han sido muy un pueblo los patales, toda esa gente de por ahí son muy guerreros. No lo sé. Yo el robo sinceramente no creo que sea porque allí no roban. Igual que te matan por cualquier cosa, como he dicho, allí robar no roban. Entonces, no sé, pienso que ¿Puedes hay saber algo más, Jordi? Sí, pues yo pienso que puede haber intereses que haya descubierto algo y no quisieran que fuera más allá. Y te imaginas Puede por ser. un instante que tú tuviste que ver con eso, ¿no? Participaste en aquellas investigaciones de campo. Yo tengo que decir, no es ningún secreto, que con José Valcárcel resulta que estuvimos viendo, ¿verdad?, los dibujos, y yo vi muy bien tu expresión, ¿no?, cuando reconociste algunos de los dibujos y los croquis, ¿no?, que primero identificabas, claro, son muchos años, ¿no?, y dijiste, jolín, si con estos dibujos nosotros íbamos a preguntar a la gente, ¿no? Sí. Fue como un impacto tremendo también para mí, ¿no?, porque dije, jolín, qué historia, qué tremenda historia, pudo estar demasiado cerca. ¿Te imaginas por un momento que Jordi Magraner hubiese encontrado alguna evidencia de algún tipo que demostrase que ella viene un eslabón perdido? Demasiado gordo, ¿no? Yo creo que podía ser posible. La verdad es que creo que sí podía ser. Otra información científica de última hora, y ahora nos vamos de la Unión Soviética antigua a Estados Unidos, porque esto es un arquetipo casi, algo que está presente. Escuchad, Juan Antonio Sanz, F, Rusia, última hora, ¿os acordáis? Y nos lo contó, siempre nos pasa, ¿no? Tenemos la fortuna de ser un programa muy heterodoxo y que hay todo tipo de amigos. Bermúdez de Castro, ni más ni menos, ¿no? Cobiletó de Atapuerca, Premio Príncipe de Asturias, que nos vino a hablar del hallazgo de un dedo que podía cambiar la historia. Un dedo y una pieza dental. Han pasado los meses. Es en una zona de Siberia. Escuchad la crónica de Juan Antonio porque no tiene desperdicio. El año pasado estos científicos recopilaron al menos 15 casos de avistamientos del almas. Según ellos, una treintena de yetis rusos, los almas, podrían estar viviendo en una región cercana a un monte que se llama Shoria, en Siberia meridional. Algunos de los testigos los describen como un ser de unos 2 metros, 2 metros 30, de un pelaje rojo y negro. Por ejemplo, este científico del que hablaba, Burtsev, relaciona a los almas con los neandertal y dicen que se trata de un homínido que habría sobrevivido hasta nuestros días. Otros, sin embargo, después del hallazgo de unos huesos, unos pequeños huesos, un molar, y creo que fue una falange de un dedo, en una cueva en el sur de Siberia, en la República de Altai, al que han llamado la mujer X o la mujer de Denisova, dicen que puede ser el hallazgo de un tercer miembro de la especie humana, después de los hombres, del Homo sapiens y de los neandertales. De esta forma, algunos científicos ya han empezado a señalar que posiblemente el almas pudiera ser uno de estos hombres de Denisova, que es como se llama esta cueva, y no un neandertal. La especie X. José Valcárcel escuchaba a Juan Antonio Sanz y asentía. Lo mismo que le contó Magraner prácticamente hace tanto tiempo. Sí, las mismas descripciones, el mismo tipo de pelo, altos, todo. ¿Cómo nos quedamos, don Santiago Camacho? Pues la verdad es que el mito del hombre salvaje, bueno, uno ya duda si calificarlo de mito. Desde luego es omnipresente en gran cantidad de partes del mundo donde hay todavía bosques oscuros, luego montañas impenetrables.
Y la verdad es que hay tantos testimonios personales, testimonios no solamente de los pueblos indígenas de esas zonas, sino de exploradores, de montañeros, de personas de los pocos occidentales que se aventuran a lo largo de los últimos 100 años en esas zonas, y que de repente, pues, cuando vuelven, a riesgo de jugarse su prestigio y sus carreras, a riesgo de que los tomen por locos, excéntricos. Que es lo normal, lo que siempre ocurre. Que es lo normal. Y tú has tenido la oportunidad, además, no de lugares muy apartados, porque esto es fuerte. Recientemente, Santi, has asistido a una filmación que es más o menos conocida, pero con otra perspectiva, y te has quedado muy sorprendido. O sea, Estados Unidos y sus inmensos bosques no se quedan al margen de la visión de estos supuestos seres. No, de hecho, además, a mí me ha pasado un proceso parecido de conversión, con un tema que yo estaba convencido de que era un fraude. Cuando fui a Massachusetts este verano, pues me acerqué a visitar a Loren Coleman. Loren Coleman es probablemente, en el campo de la criptozoología en activo, pues el personaje de referencia a nivel mundial, y en Estados Unidos era el compañero inseparable del no menos mítico Ivan Sanderson, que fue probablemente la persona que inició la criptozoología, y estaba apenas a 2 horas de coche en Maine, de donde yo me encontraba. De hecho, tenía que saludarle más que nada porque el famoso triángulo de Bridgewater lo descubrí a través de un parrafito en uno de sus libros que se llama América Misteriosa, y me acerqué a saludarle, a ver su museo, su pequeño museo de criptozoología. Y en el transcurso de esa entrevista, en un rincón del museo veo que tiene expuesta, para que lo vean los visitantes, la famosa película Patterson. La película Patterson se toma en 1967, el 20 de octubre, en un bosque que se llama el Bosque de los 6 Ríos, en California, un bosque inmenso. Y 2 cowboys, que era lo que eran Roger Patterson y Robert Gimli, están por allí con un tomavistas y se encuentran con una criatura a la que filman perfectamente. La calidad de la filmación no es buena porque el aparato en sí no era bueno, era un tomavistas de Super 8 absolutamente precario. Y bueno, pues esa filmación ha dado mucho que hablar. De hecho, posiblemente es la única filmación presuntamente de este tipo de criaturas, y yo personalmente, después de mucho valorar opiniones, de mucho leer, me dejé llevar y personalmente estaba convencido de que era... ¿Y qué te explicó allí este hombre, claro, para que tengas dudas ahora? Pues verás, de hecho se lo digo, le digo, oye Loren, es que esto no te lo creas tú, porque esto es un tío con un disfraz que... Y se sonríe levemente y dice, ¿tienes un rato? Digo, sí, claro que tengo un rato. Y entonces me pasa a su pequeño estudio, donde tiene ya pues aparataje de tratamiento de vídeo bastante moderno y tal, y me empieza a hacer un análisis de la película, un análisis con ampliaciones de imágenes, con interpolación del movimiento entre frame y frame, cosas bastante sofisticadas. Y claro, me demuestra, pero me lo demuestra palpablemente, una serie de cosas que a día de hoy me han hecho cambiar de opinión. Dime la que más te impresionó. La que más claro, la base de su argumentación era: un disfraz no muestra, oculta. La filmación, si se analiza bien, se ve que el disfraz de la película, el presunto disfraz de la película Patterson dibuja perfectamente toda la musculatura que hay debajo el pelaje de este ser. Pero no solamente la dibuja, sino que los movimientos de la musculatura son absolutamente coherentes. Es más, el espécimen en cuestión es una hembra con 2 pechos bastante prominentes. Esos pechos tienen movimiento independiente, que si efectivamente se analiza la filmación, se ve que se mueven independientemente, que es un movimiento natural, es decir, que no corresponde a un relleno de un disfraz, a un relleno de serrín, y que es absolutamente, en el caso de que fuera un disfraz, logrado. Tiene también hecho hasta un estudio biométrico demostrando que un ser humano de ese tamaño, portando un disfraz, es imposible que se mueva así, es decir, se caería a no ser que tuviera una osamenta que no le corresponde. Y es más, las proporciones de los miembros tampoco son humanas, es decir, los brazos son extraordinariamente alargados. O sea que no es que te hayas convertido, pero que tienes la duda. Fíjate que a raíz de eso
Y con esos datos me puse en contacto con otro amigo norteamericano ya a la vuelta de Madrid, que trabaja en efectos especiales, y le dije, oye, tú que te gusta esto del maquillaje y tal, ¿me puedes dar tu opinión con estas cosas que te estoy diciendo? Y lo que me dijo me dejó bastante impresionado, porque me dijo, mira, esto a día de hoy se puede hacer, pero en 1967, a día de hoy gastándose mucho dinero, es decir, a día de hoy poniendo una millonada se puede hacer un disfraz como este y filmarlo, pero en 1967 era imposible. ¿Es posible o imposible, Carmen, para nuestro público que exista esta criatura, la búsqueda de Magraner y tantos otros, y qué opinan? Pues mira, por ejemplo, Encarni nos dice que por desgracia nadie es profeta en su tierra, pero gracias a vosotros estamos conociendo a esta gran persona. Algo descubriría que no era conveniente. Luis Morato dice que si se atrapara un yeti vivo sería el descubrimiento antropológico más importante de la historia. Ángel Verdejo, hay muchos lugares como por ejemplo la selva amazónica que es muy difícil saber qué esconde, al igual que muchas montañas como el Himalaya, por eso aún aparecen nuevos animales. Lo mismo pasa con las profundidades oceánicas, que a saber qué habrá en los mares. También nos decía José Luis Abad Pastrana que uno de los primeros libros que leyó fue Yo vi al Yeti, de César Pérez de Tudela, que es un enigma que siempre le ha intrigado, que es increíble el afán por demostrar la existencia de este ser cubierto por la sombra del silencio. Arqueólogos, zoólogos y buscaleyendas siguen tras sus pasos, que la tierra irá borrando para mantener incorrupta su leyenda. Cristian Miguel, una pena la muerte de Jordi. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, acabar con una vida por robar un ordenador. Conspiración total, dice Germán David Conji. Hasta en esto podría existir la conspiración, matarlo porque estaba muy cerca de la información de los yetis. Borja dice que deberían hacer una investigación, ya que es un tema interesante, y saber si realmente existen estos seres y sus comportamientos. Luis Barranquero, me encanta esta información sobre el yeti, lo encontraremos algún día. Blanca, buenas noches, igual que el yeti habrá 1000 bichillos más que no hemos confirmado su existencia. Nos queda mucho por descubrir si no nos lo cargamos antes. Felicidades. Y una cosa más, aunque sea brevemente, precisamente ahora, también ahora, es increíble, hay nuevas expediciones, que esto es interesante y motiva, en busca de otros homínidos desconocidos. Hoy en la Tierra se busca en septiembre de 2011 a nivel científico al Orang Pendek, y tenemos además declaraciones exclusivas. En la isla de Sumatra, en Indonesia, Jonathan Downs es la cuarta vez que hace una expedición para buscar el Orang Pendek. Ha estado en varias donde ha podido entrevistar a testigos, ha visto incluso huellas grandes de pies que tiene en yeso. Son decenas de las personas. La misma historia, pero en diferentes partes del mundo. La misma historia. Además, ellos en una de las expediciones anteriores pusieron varias cámaras en la última zona donde se había visto a este ser, y también pusieron una especie de tiras adhesivas para que si pasaba por allí, por lo menos el pelo se quedara y pudieran comprobar de qué especie se trataba. Tenemos declaraciones suyas, Iker. Es el director del Center of Fortean de Zoology, es Jonathan Downs, y esto era lo que nos decía. Esta es la cuarta vez que buscamos, y es la expedición más grande que jamás hayamos hecho, con el mayor número de personas y de equipo. Hemos establecido un contacto directo con mucha de la gente local, por lo que aquellos que creen totalmente en este animal son los que más nos están ayudando. La expedición salió de Gran Bretaña hace una semana. Lo más importante es que estamos usando una gran cantidad de cámaras automáticas, por lo que cada mes nos enviarán todas las fotografías que consigan, y afortunadamente dispondremos de muchas más de las que jamás se hayan obtenido. En los cuadernos de Magraner aparecían unas pequeñas zonas dentro de Chitral, en una zona más remota evidentemente, hasta con unas X marcando que ahí tenía clarísimo el lugar de la familia, quizá de estos Barmanú. Vamos a despedir este tema, que desde luego tiene mucho que contar, que especular, que conspiracionar, si se permite la palabra. Da la sensación de que, como en todas estas historias, se quedan demasiadas preguntas por responder. Ahora, con todo lo que os hemos contado, sobre todo su amigo José Valcárcel, yo creo que conocemos a un alma inquieta como era Jordi Magraner, degollado en su domicilio. Desapareció su ordenador, muchos de los apuntes que no han sido recuperados, ¿verdad, Carlos? Muchos de ellos se perdieron para siempre. Pudimos hablar en este caso con el periodista Javier Resines, que sí se pudo poner en contacto con Rosa Magraner y con la sobrina de Jordi,
y le contaron, nos ha estado hablando para Cuarto Milenio, que la familia 2 años después intentó conseguir parte de ese material y sí que se les devolvió por parte de la policía local parte del material que ellos solicitaban. Otra parte lo había estado enviando Jordi a Francia durante todos esos años de expediciones y está allí en el Museo de Historia Natural de París, pero el resto sí que se quedó en esa habitación marcada por ese crimen sangriento. Que mejor, ahora que os hemos contado todo esto, que hemos hecho esta biografía de alguna forma a la limón entre todos, que hemos intentado dibujar la historia y el perfil de una persona que siguió su instinto, ¿qué os parece, amigos y amigas, si escuchamos de nuevo su voz? Hablando de lo que decía su amigo José Valcárcel, hablando de que esto era una expedición científica, que esto no tenía nada de locura y que había sido muy duro convencer a los propios científicos, por ejemplo de Francia, pero que lo había logrado. Qué pena estas voces, estas frases que vais a escuchar, porque poco después una daga le segaba el cuello en mitad de la noche. En Francia al principio, claro, sorpresa, pero lo que ha convencido los colegas y personalidades científicas francesas como Théodore Monod, como Rémy Chauvin, como Jean Chalin y otros, es la metodología que he empleado y el trabajo, bueno, los resultados que tenemos, porque es la primera vez que hay un estudio realmente científico sobre este tema. Esa frase, creo, compañeros, es un buen colofón. La primera vez que había un estudio científico de este tema era la expedición, la búsqueda de Jordi Magraner. Como las noticias pasan tan deprisa y se olvida todo tan pronto, hemos querido rescatar, coincidiendo con ese documento prodigioso y extraño de revelaciones importantes en torno a la búsqueda del Yeti en Nepal por parte de Estados Unidos, o a las nuevas investigaciones que está habiendo tanto en la Unión Soviética como en Sumatra. Parece que no conocemos todo en este mundo, y lo sabe bien José Valcárcel, que tuvo la oportunidad impresionante de participar en estos trabajos de campo. Desde luego, yo desde aquí invito, es un material que me parece de primer nivel, de primera envergadura, que seguro interesa a editoriales, porque creo que es una historia fascinante y José la vivió desde dentro. Mucha suerte en ese proyecto, José, ojalá puedas hacer ese libro, esa novela, lo que surja, porque es parte de tu biografía, de tu interesantísima y aventurera vida, que si quieres un día contaremos, pero desde luego es una historia inolvidable. Nunca sabremos qué le pasó a Jordi, pero sabemos que su búsqueda era auténtica y era llena de amor por el conocimiento. Eso es lo que importa. José, gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Muchas gracias, igualmente. 2:33. Ahora vienen novedades. Un poco de respiro, porque vamos a abrir las puertas de un mundo clásico. Clásico, misterioso, onírico, maravilloso, de la radio, la imaginación, la fantasía y, ojo, la pura y dura realidad.